En Maine, en el noroeste de los Estados Unidos, vive una familia que lleva sobre sus hombros una carga fatal. En cada generación, la mitad de sus integrantes sufren una muerte traumática temprana y no saben quién será la próxima víctima. Es algo espantoso. Son testigos de la muerte de su padre y saben que pueden correr con la misma suerte. Joan White perdió a su marido debido a esta enfermedad y ahora sus hijos enfrentan el mismo destino. Podría ser la próxima. Vivo el día a día porque uno nunca sabe. No sabes. Se sabe que solo 30 familias en el mundo portan este gen fatal. Fue descubierto por un médico italiano que atestiguó su efecto único y devastador. Son doblegados por alucinaciones, pesadillas, un cansancio extenuante y luego mueren. Las víctimas ansían dormir, pero son condenados a un insomnio perpetuo. Joan llevará a sus hijos a California para investigar si son portadores de este gen letal. Sé que esto es muy difícil. E intentar encontrar la cura antes de que sea demasiado tarde. Faltan 30 segundos, Megan. Sigue así. Historias increíbles. Insomnio fatal. El cerebro humano no funciona sin sueño. Es tan vital como lo son el agua y los alimentos. El cerebro pesa alrededor del 3% del peso total del cuerpo, pero utiliza hasta el 25% de nuestro oxígeno y alimentos. Se compara con un motor de carrera altamente preparado, que no puede relajarse por completo cuando se está despierto. Y la única manera que tiene para desconectarse y lograr el descanso que necesitamos es mediante el sueño. Existe una enfermedad que priva por completo del sueño. Quienes la padecen están entre dormidos y despiertos, hasta que sus cuerpos finalmente se rinden. Por siglos se consideró que estaban locos y fueron condenados a asilos para dementes. Esta enfermedad ahora tiene nombre gracias a un hombre y su cruzada personal. En Italia, encontrar una cura para la enfermedad es el trabajo del doctor Ignacio Reuter. Durante 30 años vio cómo se cobró la vida de los miembros de una familia en Venecia. Esta prefirió mantener su identidad en secreto. El doctor Reuter busca definir desde qué momento esta enfermedad aqueja a la familia. La familia ha vivido en la zona de Venecia desde el año 1500. Nadie sabe si la enfermedad data de esos tiempos. Mientras la familia se dispersaba, el patrón de sus muertes fue algo irrelevante. Los registros demuestran que algunos murieron jóvenes. Se decía que por depresión o causas misteriosas, pero nunca se hizo una conexión entre esas muertes. La enfermedad es tan extraña y difícil de diagnosticar que hace poco adquirió nombre: insomnio familiar fatal. El doctor Reuter fue testigo por primera vez de los curiosos síntomas en 1974, cuando una mujer que la padecía se dirigió a su consultorio. Se quejaba de vértigo y perdía el equilibrio al caminar. En esa época, nunca se me hubiese ocurrido pensar que podría ser una enfermedad neurológica tan terrible. La enfermedad la privó del control absoluto de su cuerpo. Después de 9 meses de no poder tragar ni hablar, murió. 2 años después, su hermana comenzó a padecer los mismos síntomas. El más sorprendente era la incapacidad para conciliar el sueño. Nadie puede imaginarse, ni yo mismo que fui testigo ocular, lo que significa el hecho de no poder dormir, tener solo pequeños fragmentos caóticos de sueño, estar totalmente a su merced y, por último, morir terriblemente extenuado. Al ver los síntomas idénticos de las 2 hermanas, llegó a una conclusión alarmante. Claramente la enfermedad era genética. En Maine, en el noroeste de los Estados Unidos, una familia llegó a la misma conclusión.
Hace 3 años, los hijos de la familia White perdieron a su padre Rick por insomnio familiar fatal. La comunidad quedó perturbada. Perdimos un compañero de trabajo y a un amigo anoche. Rick White era el coordinador de noticias. Era una bendición tenerlo como amigo. Él hacía nuestros días aquí mejores. 2 años antes, Rick White se había convertido en el coordinador de noticias en la estación de televisión local. Él utilizaba su cerebro al máximo. Trabajamos con plazos rígidos. Tenemos varias salidas al aire a la mañana, mediodía, 2, 3 noticieros nocturnos. Rick era el hombre detrás de escena, era el cerebro de los programas. Nos preparamos para el día. Hay algunos cambios en él. Pero luego de solo un año, Rick White parecía estar a la deriva. El equipo irá hasta ahora, ¿no? Había días en los que estaba ausente, no colaboraba, perdía la concentración. Una vez se me acercó y se disculpó por estar fuera de juego, eso me dijo. Y en ese momento pensé que estaba enfermo, resfriado o algo así. Noté que tenía una molestia, tosía mucho. En la casa, a los hijos les molestaba la tos persistente de su padre. La tos no desaparecía. Luego comenzó a tener dolores en las piernas. El resto de las molestias comenzaron todas juntas. Era extraño que nada diera resultado. No lo sé, algo en mi interior me dijo, es así. Papá está enfermo. Era un día de la semana. Estaba recostada en la cama y escuchaba a mi padre que se afeitaba en el baño. Terminó de afeitarse y fue a su cuarto. Me levanté y él regresó al baño y le dije, papá, ¿qué haces? Respondió, me afeito, Megan. Le dije, papá, no, ya te afeitaste. Y no me creía, decía, no, Megan, no lo hice. Entró al baño, se miró en el espejo y vio que él ya se había afeitado. Eso fue muy duro para todos, fue como una bofetada, quedé impactada. No era extraña su reacción. Su padre padecía la enfermedad que había matado a otros familiares antes que a él. Sabíamos que no mejoraría. Es difícil enfrentar esa realidad y saber que no hay nada que puedas hacer para revertirla. 9 meses después, lo invadió una tos que nunca desaparecería hasta que Rick White perdió su vida. Cuando Rick estaba enfermo, yo pensaba en nuestros hijos. Están viendo morir a su padre y esto también puede pasarle a ellos. Ahora su madre, Joanne, quiere descubrir más datos sobre la enfermedad y saber si es posible encontrar la cura a tiempo para salvar a sus hijos. El insomnio familiar fatal es una enfermedad mortal del cerebro que permanece dormida por hasta 50 años. Cuando se activa, es imposible detenerla. Condena a sus víctimas a insomnio perpetuo y termina matándolos. Se descubrió por primera vez hace 30 años en una familia de Venecia. Sus síntomas eran un misterio. Pero después de ver morir a 2 hermanas de una misma familia, el doctor Ignacio Reuter sospechó que el desorden era genético. Viajó a la isla de San Cérvolo, a 1,5 kilómetros de la costa de Venecia, para buscar las historias clínicas de uno de los primeros hospitales psiquiátricos de Italia. Al hablar con familiares, descubrí que al menos un ancestro, y quizás más de uno, había recibido tratamiento en ese lugar porque consideraban que estaba loco. El archivo contiene informes diarios de quienes estuvieron allí. Con la ayuda del responsable, encontró registros médicos de familias que databan del año 1800, con los mismos síntomas que padecían estas 2 hermanas. Desorientado en el tiempo, pierde la concentración. El paciente es descoordinado y lento en sus movimientos. La razón por la cual esta enfermedad avanza a través de las generaciones sin llegar a ser percibida es un misterio histórico. Los registros parecen confirmar que la enfermedad es genética. Para avanzar en su investigación, debía esperar hasta que la enfermedad letal volviera a acechar a la familia.
En Maine, la familia White se entera de las investigaciones del Dr. Reuter y quiere confirmar si la enfermedad que mató a su padre corre por sus venas. Al menos 15 de sus familiares murieron por la misma causa. Sin embargo, la familia nunca habló sobre este oscuro secreto que los amenaza a todos. Siempre fue un tema tabú. Al encontrarnos en un funeral, de todos modos, no se hablaba mucho del tema. Es como una negación. El mismo temor a lo que vendrá. Joan invitó a miembros de la familia de Rick a su casa. Quiere saber más sobre la enfermedad que mató a su marido y que ahora amenaza a sus hijos. Hoy, por primera vez, la familia develará su secreto. La prima Marilyn enumera las muertes traumáticas de su familia. Bárbara, mi madre, murió a causa de la enfermedad, al igual que su hermana Joyce. Su hermana Joan eran mellizas. Y su hermano Donald y otro hermano Paul. Perdí a otros 3 primos por la misma enfermedad. Si hay algo, un dolor que dura 2 o 3 días, automáticamente pienso, ya está, yo tengo la enfermedad, esto es el comienzo. Es un pensamiento permanente. Heredamos la mitad de los genes de cada uno de nuestros padres. Cuando uno de ellos tiene el gen del insomnio fatal, cada hijo tiene una probabilidad del 50% de padecerlo. Pero la suerte no estuvo del lado de la tía Judy. Me casé con mi marido. Él falleció. Luego fallecieron mi hijo y mi hija. Y agradezco no haber tenido más hijos. Si hubiese sabido que portaba la enfermedad, no habría tenido hijos porque creo que no es un legado que quieres darle a un hijo por nacer. Para ayudar a Andy y a Megan, su abuelo Graydon White diagramó un árbol genealógico para apelar a la memoria y determinar cuándo comenzó todo. ¿Qué significan las estrellas rojas? Las estrellas rojas marcan a las personas que padecieron la enfermedad y que murieron por su causa. Graydon no solo perdió a su hijo Rick por la enfermedad, sino también a su esposa. Bien, nuestra alteración genética data de esa fecha. A través de los años, nos dimos cuenta de que tenía que haber una causa. En alguna parte tiene que estar el desorden genético y queremos descubrirlo. Existe una familia muy adinerada de Italia que está haciendo lo mismo. 8 años después de que el Dr. Reuter observó sin esperanzas cómo sucumbían las 2 hermanas italianas, otro hermano, Silvano, fue a su consultorio. En 1983 vi los primeros síntomas de la enfermedad en un hermano más joven de las 2 hermanas que ya habían fallecido. Transpiraba mucho y decía que dormía muy poco. Entonces le di sedantes, pero solo empeoraban el cuadro que tenía. Temeroso por la salud de su paciente, visitó a uno de los neurólogos más reconocidos de Italia. Recibí el llamado de un médico de la zona de Venecia. Me contó sobre uno de sus pacientes, que mostraba síntomas de una enfermedad que avanzaba rápidamente. El motivo que despertó mi curiosidad fue que estas personas morían porque habían perdido la capacidad de dormir. Le contesté de inmediato, venga mañana. Creo que por mi cara él me creyó, que al menos pudo percibir que yo estaba desesperado. A la semana, Silvano estaba bajo el cuidado de los neurólogos del Hospital de Bolonia. Las imágenes que se registraron forman parte de un archivo único. Resignado a morir, solo quería ayudar a encontrar la cura para futuras víctimas. Había atestiguado el progreso de la enfermedad y sabía muy bien que terminaría con su muerte.
Dijo, considérenme como un conejillo de Indias para investigar esta enfermedad, esta maldición que existe en mi familia. Reconozco que era un hombre muy, muy valiente. Eso era. La enfermedad y el estigma de la locura que se les infiere a las víctimas hicieron que esta familia cayera en la angustia, permaneciendo en el anonimato. Los médicos monitorearon el patrón de sueño de Silvano durante varios periodos de 24 horas. El paciente permanecía siempre despierto. No se trataba de una vigilia pura, pero él no podía dormirse. Sorprendentemente, parecía que Silvano dormía. Una y otra vez, Silvano hacía gestos simples, como peinarse el cabello o abotonarse el pijama. Una vez, incluso hizo un saludo militar. Y yo le pregunté, ¿qué es eso? Y respondió, soñé que era un guardia durante la coronación de la reina Isabel. ¿Cómo se explicaba que Silvano soñara sin dormir? El acto de dormir se divide en 3 tipos de sueño básicos: liviano, profundo y REM, que es cuando aparecen los sueños. Durante el REM es cuando soñamos. La función de los sueños no se comprende por completo, pero el sueño REM produce un sonido artificial y podría resultar de la acción del cerebro por comprender la estimulación artificial y la creación de sueños. REM significa movimientos rápidos de los ojos que caracterizan nuestro sueño. Pero cuando soñamos, el cerebro no descansa. Yo lo veo más como un estado en el que no estamos despiertos que como el simple acto de dormir. Nos proporciona una forma adecuada de recuperación y no es un sustituto del sueño profundo o sueño verdadero. Silvano literalmente moría por falta de sueño verdadero. Los especialistas que lo trataban no habían visto un caso semejante. Este paciente nunca experimentó sueño profundo, que es el tipo de sueño que permite renovarnos. Sus párpados se le caían demostrando su necesidad de dormir. Pero bueno, no dormía. La realidad es que nuestro cerebro no puede funcionar si no dormimos. El cerebro contiene miles de millones de neuronas. Demanda una gran suma de energía y necesita del sueño porque la parte más importante del cerebro, la parte central superior, la corteza cerebral, trabaja muy duro mientras estamos despiertos. Y la única oportunidad que tiene el cerebro para desconectarse o descansar es cuando dormimos. Silvano no concilió el sueño profundo durante 8 meses. Su insomnio indicaba que su cerebro estaba funcionando mal. Durante las últimas semanas de su vida, su cuerpo alcanzó un estado de sobreexcitación. Cerca de su final era solo un cuerpo con vida animado por contorsiones musculares y contracciones espasmódicas causadas por la enorme actividad cerebral en aumento. Después de unos meses así, su final se precipitó. Fue rápido. El profesor Lugaresi estaba decidido a encontrar la causa de los síntomas que llevaron a Silvano a la muerte. Se refirió a un exalumno que estaba trabajando en Cleveland, Ohio, y quien ostenta una de las colecciones más grandes de cerebros enfermos de los Estados Unidos. Me llamó y me dijo, tenemos un nuevo caso de una nueva enfermedad, caracterizada por la pérdida de la capacidad de dormir. Entonces le contesté, Gambetti, abócate a este caso, deja ya lo que estés haciendo. Dedícate a este caso porque haremos un gran descubrimiento. El doctor Gambetti aceptó esta oportunidad. Al ser una muestra tan importante, uno de los residentes que estaba en el laboratorio voló a Bolonia para traer el cerebro. Las instrucciones fueron claras. Les dijimos, observen en detalle el tallo cerebral. Observen bien el hipotálamo. Estábamos equivocados. Completamente equivocados. Hace 20 años se creía que el sueño era controlado dentro de estas áreas, en la parte posterior del cerebro. Se examinó el tallo cerebral con muchísimo cuidado. Sin embargo,
no detectamos ninguna lesión. En cambio, en ese cerebro sí se pusieron de manifiesto graves lesiones en la zona del tálamo. Después de un tiempo nos devolvió la llamada. Investigué el tálamo, pero el tálamo era atrófico, es decir, había desaparecido. Con la forma de un huevo, el tálamo anida en la parte inferior central del cerebro. Aquí ven un control saludable y todas estas estructuras vagamente triangulares son neuronas normales. En un tálamo dañado, como pueden ver, esencialmente hay una pérdida de estas células de 85 a 95%. Es una pérdida grave. Hasta la muerte de Silvano se creía que el tálamo era solo un pasaje para las señales que viajan entre las áreas del cerebro. Ahora existen pruebas de que es fundamental para regular algunas de nuestras funciones básicas. A partir de esto, comenzamos a comprender la importancia crucial de la zona del tálamo en la fisiología humana y en el entendimiento del sueño. El problema era qué nombre darle a esta enfermedad que la describíamos en una cáscara de nuez. Pensamos un tiempo y se nos ocurrió insomnio familiar fatal. Rick White era la 15ª persona de su familia que había muerto a causa del insomnio fatal. Sus síntomas diferían de los de la familia italiana. Rick padeció la pérdida de sueño leve, aunque tuvo un deterioro severo en la memoria y coordinación. Su hija Megan se encargó de cuidarlo. Al final él se olvidaba de lo que estaba haciendo. Podía estar en la ducha y yo le decía, papá, debes quitarte el shampoo. Él no sabía de qué le hablaba. Tenía que darle el shampoo y decirle, ponte esto en la cabeza. Primero en la mano, luego en la cabeza. Creo que también era duro para él que yo actuara como si fuese su madre. Ya no era el hombre que había dirigido las noticias en la televisión local. Rick White tenía problemas con la organización y el planeamiento y problemas en las conexiones con el lóbulo frontal. Esta parte de aquí eran factibles. Michael Gershwin y sus colegas son expertos en insomnio familiar fatal y estudiaron el caso de Rick White. Él también atribuye las dificultades de Rick a un daño en el tálamo. El tálamo conecta la corteza cerebral, la superficie del cerebro y las estructuras más profundas en la parte inferior del cerebro. En Rick White, es probable que las conexiones del tálamo con la corteza cerebral, en especial los lóbulos frontales afectados al principio de la enfermedad, hayan causado una disfunción cognitiva. Durante sus últimas semanas, la enfermedad hizo que Rick tuviera un retroceso a un estado infantil. Hacia el final, perdió la capacidad del habla y del pensamiento racional, aunque tuvo un momento de lucidez significativo. Estábamos sentados juntos en el sofá. En ese momento él ya no hablaba casi nada. De repente me miró y dijo, Megan, ¿podemos hablar un minuto? No había dicho algo así por varios días. Levanté la vista y lo dijo con un tono normal, demostrando que podía hablar. Ni siquiera habló entrecortado, no parecía enfermo. Y agregó, Megan, ¿qué es lo que más te enorgullece de toda tu vida? Llorando le respondí, cuidarte a ti, papá. Él comenzó a llorar y de nuevo se ausentó. Volvió a su estado de enfermo. Yo me fui a mi cuarto a llorar. 4 días después, su padre falleció. Su muerte movilizó a la familia en busca de respuestas para combatir la enfermedad. La gente debe saber esto, está presente, existe. Que sea algo extraño no implica que no importe. Es muy importante para mí. Los White se dirigen a San Francisco para profundizar las investigaciones de esta enfermedad genética que los acecha. El insomnio familiar fatal ya se llevó a 15 familiares cercanos. La familia fue invitada por un equipo de médicos que investiga la enfermedad. Solo cuando las familias como la de los White
se acercan a nosotros, podemos empezar la investigación. Sé que estoy haciendo lo correcto. Provoca temor, pero al mismo tiempo podemos ayudar. Megan y Andy contribuirán con las investigaciones para encontrar la cura. Además, un examen les dirá si son portadores del gen que podría llevarlos a la muerte. Saben que hay un 50% de probabilidades de que así sea. Podría ser la próxima. Vivo el día a día porque uno nunca sabe. No sabes. En San Francisco, en los años 80, los científicos descubrieron un nuevo grupo de enfermedades conocidas como enfermedades priónicas. La más perversa es la de la vaca loca, y su variante en humanos, la CJD, por sus siglas en inglés. En los años 90, los neurólogos que descubrieron el insomnio fatal también hallaron que el daño causado en el cerebro tenía similitudes con la CJD. Procuraron un anticuerpo para identificar los priones en tejido cerebral post-mortem. Las pruebas demostraron que su corazonada era correcta. Al usar este método, pudimos comprobar que el insomnio familiar fatal es una enfermedad priónica. Las enfermedades priónicas se disparan a causa del cambio de forma de una proteína simple. Esta es una proteína priónica simple. Bien, recuerden que esto es solo en escala pequeña. Existen millones de estas en 1 milímetro. Como ven, tiene esta estructura helicoidal que simula un cable de teléfono. Y tiene un poco de esta otra estructura plana que parece pasta. Bien, a la derecha vemos la forma que adopta la enfermedad. Todavía mantiene algunos con forma de cable, pero tiene muchos más de forma plana que, en estado normal, solo se encuentran pocos. ¿Cómo puede una proteína diminuta causar este daño devastador? Bueno, la respuesta absoluta no la tenemos. Lo que sí creemos que sucede es que una vez que un prión modifica su forma, cuando toca a uno normal, lo obligará a modificarse y tomar la forma maligna. De hecho, es así como se multiplican, por contacto con los priones sanos y haciéndoles modificar su forma. Se puede ver cómo se juntan y cómo se quedan juntos. Ahora sabemos que una de las características de las enfermedades priónicas es cuando se ensamblan en una estructura de mayor tamaño. San Francisco, 7:15 AM. La familia White todavía se recupera del largo viaje aéreo y de perder el equipaje. Están muy nerviosos. Les espera una jornada de exámenes en el hospital de la Universidad de California. Son parte de la investigación sobre enfermedades priónicas, aunque también podrían indicar síntomas tempranos ocultos de insomnio fatal en Megan y Andy. Andrew, debes recostarte en la otra cama para hacer el examen neurológico. ¿Cuántos dedos ves? Los exámenes neurológicos controlan la coordinación y la reacción de Andy. Se llama visión periférica, ¿ok? De acuerdo. Mira aquí y dime cuántos dedos puedes ver. 3. Excelente. 2. Perfecto. Buscamos anormalidades sutiles en alguna parte del sistema nervioso, en todo su trayecto, desde la punta de la cabeza hasta los dedos de los pies. Haz la fuerza contraria. Ahora con esta. ¿Puedes señalar la imagen que corresponde? La niña sigue al niño que lleva botas puestas. Mientras tanto, Megan realiza pruebas mentales también diseñadas para demostrar anormalidades neurológicas. Leeré un listado y tú debes enumerar todo lo que puedas. Espinaca. Diferentes enfermedades pueden dañar la memoria de diferente manera. Esto nos ayuda a determinar en qué aspectos de la memoria la persona presenta dificultades. ¿Es al inicio? ¿Es al recordar algo luego de mucho tiempo? ¿Olvida las cosas rápido? Espinaca, jirafa. Pese al miedo, Megan enfrenta la situación con valor. Me pareció bastante difícil, pero me di cuenta de que podía hacerlo. Y es para el bien de todos. Me refiero a mi familia, a mis hijos e incluso a mi padre. Creo que está bien. Muy bien. Lo más rápido posible. Esta parece haber sido la parte más fácil. Ahora el cerebro de Andy es conectado a un escáner magnetoencefalógrafo, o MEG por sus siglas en inglés. Escalera mecánica.
Dardo. Registra la actividad cerebral recogiendo los campos magnéticos generados por las células nerviosas. Cactus. Megan se prepara para un electroencefalograma. Los electrodos en su cabeza registran las ondas cerebrales. Con cada examen están cada vez más nerviosos por el temor a que aparezca alguna anormalidad. La tutora del hospital cree que Megan no se siente cómoda. Y si no quieres hacerlo, yo no te voy a obligar. Tranquila. Me siento emocionalmente afectada. Te entiendo. Con valor, Megan sigue adelante con los exámenes. Ya hicimos la mitad, Megan. Se siente angustiada. Advierten de esto al Dr. Gershwin. Les pide a las cámaras que permanezcan afuera. Dejen de filmar, por favor. Después de hablar con Megan, pide que detengan el examen. Todo parece ser más difícil de lo que Megan imaginaba. Pese a que son muy jóvenes, quizá encontremos algo que no sea normal. El solo pensar en esta posibilidad los preocupa más de la cuenta. Pensé que estaba mentalmente preparada para esto, pero no veo la hora de irme. Cuando ingresé al hospital, las cosas cambiaron rápidamente y me di cuenta de que no tenía noción del impacto intenso y profundo que provocaría esto en mí. Andy también pierde su determinación. Es una persona bastante reservada y callada. No expresa mucho sus pensamientos. Esto fue muy difícil para él. Voy a realizarte algunos exámenes cognitivos. Y quería conocerte un poco y saber cómo estás. Creo que estoy bastante cansado. Creo que será mejor dejarlo para mañana u omitirlo. Solo quiero una noche de descanso ahora. Puedo entender eso. Megan y Andy no fueron conscientes de lo duro que serían los exámenes y de la importancia de los resultados. Para ellos, ha sido una manera de revivir y repensar la situación y proyectarla en sus vidas y su futuro. Para continuar investigando la enfermedad familiar, Andy y Megan deben tomar decisiones difíciles, al igual que otros pacientes del Dr. Gershwin. Toca tu mentón y luego mi dedo. Hazlo también con el otro brazo. En junio de 2005, el Dr. Gershwin recibió un caso del estado de Utah. Diane Stolling padecía demencia rápida. Los médicos de Utah creían que podía ser CJD, pero sus síntomas diferían de ese diagnóstico. Ahora lee estas palabras. Mamá. Tipo. Dedo. Cuando la examinamos, sus pensamientos eran dispersos. La enfermedad priónica seguramente afectaba el diferencial. Sin embargo, en su caso, la resonancia magnética no mostró los cambios típicos que hemos visto recientemente en pacientes con la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob o CJD. Diane Stolling vivía en la ciudad de Provo, en Utah. Aquí tienes. Muy bien, toma. Estaba en el esplendor de su vida cuando fue tomada de sorpresa por una enfermedad misteriosa. Recuerdo que caminaba y hacía equilibrio sosteniéndose de las paredes. Y en ese momento tenía problemas de memoria. Los médicos estaban anonadados. Ningún tratamiento frenaba el deterioro de Diane. Muy bien. ¿Te atreves a ensuciarte las manos? Cuando íbamos con Patty y Kelsey a visitar a la abuela, cocinábamos galletas juntas. Y a medida que su enfermedad avanzaba, sentía que ella sufría. Cada vez que la visitábamos, le resultaba más complejo dominar sus manos. De todas formas, nos divertíamos. Diane se mantenía optimista, pero su cuerpo ya no resistía a la enfermedad. Ves cómo se esfuerzan, pero sus cuerpos ya no les responden. Primero pierden el equilibrio, la capacidad para caminar, la capacidad para tragar y hablar. Y cuando piensas lo alegre que era y cómo terminó su vida, es la parte más triste de esta terrible enfermedad.
El 30 de julio de 2005, 2 horas después de que su hija Jennifer dio a luz a su tercer hijo Devon, Diane falleció. Le conté a Diane que había nacido Devon y que gozaba de buena salud y que Jennifer estaba bien y que si ella quería, podíamos ir a verlos. Sometieron el cuerpo de Diane a una autopsia. Sus médicos estaban impactados por la enfermedad que cobró su vida. Por azar, su post-mortem fue realizado por un especialista en enfermedades neurológicas extrañas. Para nuestra sorpresa, cuando examinamos las porciones cerebrales en un microscopio, esta zona, y en especial el tálamo, notamos una pérdida significativa de células neuronales. Algo típico del insomnio fatal, pero la enfermedad no siempre es genética. También existe una forma no genética. Cuando el Dr. Ching notificó a la familia de Diane, no sabía cuál de las dos había padecido ella. Dijo que había muerto por una enfermedad llamada insomnio fatal, que podía ser genética o esporádica. Y ni bien dijo genética. Por supuesto que me preocupé. Luego de ver la experiencia de mi madre, me pregunté si eso me pasaría a mí o incluso a mis hijos. ¡Mira qué grande es! El insomnio fatal esporádico ocurre al azar. Nadie sabe cómo lo contraen sus víctimas. El número de casos es menor comparado con los de origen genético. Mira lo que va a hacer el abuelo, luego tú lo copias. ¿Ves? Bien, deja tu mano abierta. Un examen genético de la madre de Diane comprobaría el origen de la enfermedad. ¿Podrá Jennifer soportar el desafío? Cuando éramos pequeños, temías hacerlo. En San Francisco, Andy y Megan White también tienen la oportunidad de saber si son portadores del gen de insomnio fatal. Saben que es probable que al menos uno de ellos lo sea. Luego de 5 horas de debate médico en el Hospital Universitario de California, se reúnen con la consejera genética, cuya labor es informarles acerca de la inferencia del examen genético. Primero me gustaría tener la historia clínica familiar. Narrar la historia familiar es algo doloroso. Uno de sus tíos que murió a los 40 años tenía 2 hijos. Bien. Y ambos murieron de eso. ¿Qué edad tenían? 26. ¿Ambos? El varón. ¿Había otros problemas de salud descartando el insomnio fatal? Oh, sí. Tenía parálisis cerebral. Megan y Andy atraviesan sus 20 años, la misma edad que tenía su primo cuando contrajo la enfermedad de insomnio fatal. Y en los jóvenes se suelen dar otras enfermedades. No siempre, pero tienden a padecer otros problemas. Sé que es difícil hablar de esto. Sí, lo es. Es tan horrible. Megan tiene artritis reumatoidea juvenil. De acuerdo. No está dentro de los cuadros habituales. De acuerdo. Entonces... Sí. Tengo tanto miedo. Ahora Jill Goldman se refiere a las preguntas para el examen genético. Su pronóstico fue inequívoco. Existe un 50% de riesgo de heredar el gen de esta enfermedad o un gen normal. Sí, realmente es como jugar a cara o seca. Puede que ninguno de los dos lo tenga. Bien, o como en la generación de tu abuela, puede que ambos lo tengan. La única manera de saberlo es por medio de un análisis de sangre y haciendo un estudio de secuencia del gen. Megan y Andy enfrentan un gran dilema. ¿Se harán el análisis de sangre para revelar su destino? Jennifer Jones también enfrentó esta dura opción después de que su madre muriera de insomnio fatal. Cuando se encontró con el médico que había detectado la enfermedad, él fue optimista. Basados en la falta de casos con problemas neurológicos inusuales en la familia de Diane, era poco probable que fuese un caso de origen genético de insomnio fatal. Le pregunté por qué era necesario comprobar que
No era de origen genético porque seguramente la enfermedad tenía un origen. Debió comenzar con alguien de la familia cuyos genes habrían mutado. Enfaticé el hecho de que no podíamos estar absolutamente seguros sin un examen genético. Antes de morir, habían extraído una muestra de sangre de Diane. Jennifer quería que hicieran la prueba para saber si tenía el gen de insomnio fatal. Esperó durante 10 días el resultado con ansiedad. El estudio de ADN demostró que no había mutaciones presentes en los genes de Diane. Sentí que me quitaban una carga de los hombros. Recuerdo el alivio que sentí al escuchar la noticia. Ahora, yo y mis hijos no corremos el riesgo de contraer la enfermedad. Diane fue una de las 8 personas en todo el mundo a quien se le diagnosticó insomnio fatal esporádico. Jennifer y sus hijos estaban a salvo. Megan y Andy White enfrentan la misma difícil decisión. Accedieron a realizarse exámenes para contribuir con la investigación médica, pero les queda una última tarea. Deben decidir si quieren hacerse el examen que les permitirá saber si son portadores del gen fatal. Es la decisión más difícil de sus vidas. Hacerse el examen los podría liberar de la duda o condenarlos a una vida amenazada por el repentino ataque de la enfermedad. La primera en presentarse es Megan. Debemos ser muy cuidadosos cuando realizamos un examen genético. El paciente se puede deprimir. No solo eso, es posible que consideren suicidarse, poner fin a sus vidas. No puedo mirar. Puede ocurrir que muchas personas no estén emocionalmente preparadas para los resultados de un examen genético. Luego de meditarlo, Andy no deja siquiera que tomen una muestra de sangre. Megan y él saben que en poco tiempo deberán enfrentar el asunto. Estar en pareja quizá sea la razón que me obligue a considerar esta cuestión. No quiero exponer a un hijo a las dificultades que yo tuve que experimentar, o que vean cómo su padre padece la enfermedad y que ellos sean potenciales víctimas y tengan que atravesar lo mismo. Lo único que me haría reconsiderar la decisión sería el hecho de querer tener hijos, que es algo que deseo, porque quiero que se detenga. Realmente, no quiero que nadie más padezca esto. Se lograron grandes avances para identificar defectos genéticos, aunque estos pueden acarrear nuevos problemas. El objetivo es identificar el genoma humano completo. Eso significa que si tu material genético no concuerda con el genoma humano estándar, ¿no conseguirás un seguro de vida o que te convertirás en desempleado? Quizás sea una visión radical, pero sí, puede afectar tu vida, tus posibilidades de empleo y otras cuestiones. Investigaciones como las que se llevan a cabo en San Francisco e Italia nos dan una buena noticia. Aunque Andy y Megan sean portadores del gen mutante, existe la esperanza de que para cuando se active ya haya un tratamiento. Las malas noticias son que a medida que se descubran más enfermedades con componentes genéticos, el dilema que hoy enfrenta la familia White será común para millones de familias. El sueño. Nadie puede imaginarse, ni yo mismo que fui testigo ocular, lo que significa el hecho de no poder dormir, tener solo pequeños fragmentos caóticos de sueño, estar totalmente a su merced y, por último, morir terriblemente extenuado. Al ver los síntomas idénticos de las 2 hermanas, llegó a una conclusión alarmante. Claramente la enfermedad era genética.
En Maine, en el noroeste de los Estados Unidos, una familia llegó a la misma conclusión. Hace 3 años, los hijos de la familia White perdieron a su padre Rick por insomnio familiar fatal. La comunidad quedó perturbada. Perdimos un compañero de trabajo y a un amigo anoche. Rick White era el coordinador de noticias. Era una bendición tenerlo como amigo. Él hacía nuestros días aquí mejores. 2 años antes, Rick White se había convertido en el coordinador de noticias en la estación de televisión local. Él utilizaba su cerebro al máximo. Trabajamos con plazos rígidos. Tenemos varias salidas al aire a la mañana, mediodía, 2, 3 noticieros nocturnos. Rick era el hombre detrás de escena, era el cerebro de los programas. Nos preparamos para el día. Hay algunos cambios. Venecia desde el año 1500. Nadie sabe si la enfermedad data de esos tiempos. Mientras la familia se dispersaba, el patrón de sus muertes fue algo irrelevante. Los registros demuestran que algunos murieron jóvenes. Se decía que por depresión o causas misteriosas, pero nunca se hizo una conexión entre esas muertes. La enfermedad es tan extraña y difícil de diagnosticar que hace poco adquirió nombre: insomnio familiar fatal. El Dr. Reuter fue testigo por primera vez de los curiosos síntomas en 1974, cuando una mujer que la padecía se dirigió a su consultorio. Se quejaba de vértigo y perdía el equilibrio al caminar. En esa época, nunca se me hubiese ocurrido pensar que podría ser una enfermedad neurológica tan terrible. La enfermedad la privó del control absoluto de su cuerpo. Después de 9 meses de no poder tragar ni hablar, murió. 2 años después, su hermana comenzó a padecer los mismos síntomas. El más sorprendente era la incapacidad para conciliar. El cerebro humano no funciona sin sueño. Es tan vital como lo son el agua y los alimentos. El cerebro pesa alrededor del 3% del peso total del cuerpo, pero utiliza hasta el 25% de nuestro oxígeno y alimentos. Se compara con un motor de carrera altamente preparado, que no puede relajarse por completo cuando se está despierto. Y la única manera que tiene para desconectarse y lograr el descanso que necesitamos es mediante el sueño. Existe una enfermedad que priva por completo del sueño. Quienes la padecen están entre dormidos y despiertos, hasta que sus cuerpos finalmente se rinden. Por siglos se consideró que estaban locos y fueron condenados a asilos para dementes. Esta enfermedad ahora tiene nombre gracias a un hombre y su cruzada personal. En Italia, encontrar una cura para la enfermedad es el trabajo del Dr. Ignacio Reuter. Durante 30 años vio cómo se cobró la vida de los miembros de una familia en Venecia. Esta prefirió mantener su identidad en secreto. El Dr. Reuter busca definir desde qué momento esta enfermedad aqueja a la familia. La familia ha vivido en la zona de Venecia. Pero luego de solo 1 año, Rick White parecía estar a la deriva. El equipo irá hasta ahora, ¿no? Había días en los que estaba ausente, no colaboraba, perdía la concentración. Una vez se me acercó y se disculpó por estar fuera de juego, eso me dijo. Y en ese momento pensé que estaba enfermo, resfriado o algo así. Noté que tenía una molestia, tosía mucho. En la casa, a los hijos les molestaba la tos persistente de su padre. La tos no desaparecía. Luego comenzó a tener dolores en las piernas. El resto de las molestias comenzaron todas juntas. Era extraño que nada diera resultado. No lo sé, algo en mi interior me dijo, es así. Papá está enfermo. Era un día de la semana. Estaba recostada en la cama y escuchaba a mi padre que se afeitaba en el baño. Terminó de afeitarse y fue a su cuarto. Me levanté y él regresó al baño y le dije, papá, ¿qué haces? Respondió, me afeito, Megan. Le dije, papá, no, ya te afeitaste. Y no me creía, decía, no, Megan, no lo hice. Entró al baño, se miró en el espejo y vio que él ya se había afeitado.
Eso fue muy duro para todos. Fue como un... En Maine, en el noroeste de los Estados Unidos, vive una familia que lleva sobre sus hombros una carga fatal. En cada generación, la mitad de sus integrantes sufren una muerte traumática temprana y no saben quién será la próxima víctima. Es algo espantoso. Son testigos de la muerte de su padre y saben que pueden correr con la misma suerte. Joanne White perdió a su marido debido a esta enfermedad y ahora sus hijos enfrentan el mismo destino. Podría ser la próxima. Vivo el día a día porque uno nunca sabe. No sabes. Se sabe que solo 30 familias en el mundo portan este gen fatal. Fue descubierto por un médico italiano que atestiguó su efecto único y devastador. Son doblegados por alucinaciones, pesadillas, un cansancio extenuante y luego mueren. Las víctimas ansían dormir, pero son condenados a un insomnio perpetuo. Joanne llevará a sus hijos a California para investigar si son portadores de este gen letal. Sé que esto es muy difícil. E intentar encontrar la cura antes de que sea demasiado tarde. Faltan 30 segundos, Megan. Sigue así. Historias increíbles. Insomnio fatal.